el punto era que decíamos que muy interesantemente en Mateo 16 Jesús plantea: ustedes necesitan entender quién soy yo. Y que cuando los discípulos dijeron lo que el mundo andaba creyendo acerca de Jesús, tenía absoluta correspondencia en relación a la naturaleza humana de Cristo. Básicamente, por la respuesta que por lo menos encontramos en Mateo 16, lo que andaba dando vuelta, evidentemente de forma muy pronunciada, era una cuestión de reencarnación. O sea, Jesús ser humano, pero su naturaleza humana para el concepto que andaba dando vuelta era reencarnación. Retomando lo que el espiritismo plantea sobre quién es Jesús, según le reveló, dice el espíritu de San Agustín, se le confiesa que, según este espíritu, ¿no es cierto?, que se le presenta a el mundo espírita, al mundo espiritista, que el pecado no es un problema. ¿Por qué? Porque el mundo, según las confesiones de estos espíritus, de este espíritu de San Agustín, es que el mundo no está con un problema de pecado, sino que está con un problema de progresión hacia la perfección. Significa que para el espiritismo moderno el pecado no es transgresión de los 10 mandamientos, sino que los males de este mundo son producto de una evolución no acabada o una evolución pobre, que está en camino, que la perfección en este mundo, según entiende el espiritismo, todavía está en un plano bajo y tiene que seguir progresando. Y es muy interesante porque en todo este capítulo, casualmente lo que hablábamos ayer, se le empieza a revelar a Allan Kardec otros mundos, y se le dice que otros mundos tienen un progreso espiritual alto, y que hay otros mundos, como la Tierra, le dice este espíritu, que tienen progreso de evolución espiritual pobres, para finalmente decirle que algunas almas que no terminan de progresar en otros mundos vienen, ¿no es cierto?, a este mundo, y acá viene el concepto, para que a través del sufrimiento y la miseria que pueda vivir en este mundo, progrese espiritualmente, haga de vuelta. Para el mundo, para el espiritismo moderno, la maldad, la miseria, la tristeza, las guerras, la desgracia, no son un problema, sino son el medio que Dios tiene para hacer progresar las almas a la perfección. De vuelta, entonces, bajo ese concepto de pecado, se analiza el porqué de la maldad en este mundo. Y si ese es el porqué de la maldad de este mundo, entonces ahí es donde entra quién es Cristo para este mundo espiritista, y para el mundo espiritista, ¿Cristo quién es? Cristo es el espíritu
Y Jesús se la baja. que reencarna como maestro en cada época. Y que en la época de los discípulos, cuando estaban preguntando quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, el cuerpo que este espíritu asumió es el cuerpo de Jesús. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para el mundo espiritista, en la época de los discípulos, este espíritu asumió el cuerpo de Jesús. Y para la época que nos toque vivir, este Cristo va a volver a asumir cualquier forma en tanto que se presente como el mismo maestro que también le enseñó a sus discípulos acerca del Evangelio. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? De vuelta decimos que para el mundo espiritista ¿qué es el pecado? Acá vamos por acá. Para el mundo espiritista, ¿qué es el pecado? Y volvemos a la cita del Espíritu de Profecía que dice: la única definición de pecado en la Biblia es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. El problema es que para el mundo espiritista, entonces, esta única definición de pecado no es pecado, porque dice Allan Kardec que el espíritu de San Agustín le reveló que en realidad el pecado es un medio de evolución espiritual. De forma tal que lo que el pecado necesita es ser superado, pero no ser expiado, ¿se entiende? Claro. Sí, exactamente. De vuelta. Para el concepto espiritista, el pecado es un medio de evolución. O sea, si es un medio de evolución espiritual, el pecado termina siendo bueno o malo. Porque si es algo que te ayuda a evolucionar, ¿es bueno o es malo? Según este concepto, es algo bueno. De forma tal que entonces para el mundo espiritista el pecado es algo que debe ser superado en el proceso de evolución, pero no que necesita ser expiado. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Ahora, lo vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a tratar de comentarlo por lo menos, aunque no Entonces, tenga... para el espiritismo, el pecado es un medio de espiritual de evolución, pero no una expiación, no seguirá ser expiado en consecuencia. No necesita ser expiado porque no hay ninguna transgresión cometida ante una norma divina, sino que dice el espiritismo, lo que Dios quiere es que uno evolucione espiritualmente, no que se libere por expiación de la culpa. O sea, para el espiritismo, ¿existe la culpa? No. ¿Delante de Dios? No. Lo que existe delante de Dios, según el mundo espiritista, es una pobre evolución espiritual.
O sea, Dios te mira mal cuando vos no evolucionás espiritualmente. Pero no es que Dios te esté mirando y te esté diciendo, necesitas expiar, limpiar, perdonar, justificar, confesar. Y es muy interesante porque, a ver si no se asusten, pero les voy a dar un ejemplo que a mí me hizo pensar mucho, pero ¿se acuerdan cómo se llamaban antes, especialmente en las escuelas, en las universidades, las semanas de oración? Se llamaban justamente así, semanas De oración. de oración. ¿Cómo se llaman hoy? De énfasis espiritual. Ahí está. ¿Cómo se llama? De énfasis. Semana de énfasis espiritual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sería el énfasis? El énfasis espiritual es cualquier alumno de cualquier religión lo que necesita es potenciar su espiritualidad. Dice hoy nuestros colegios adventistas. O si hacemos en una iglesia local, o que sea, énfasis espiritual. O sea, necesitamos potenciar la vida espiritual. Lejos de lo que antes entendíamos como semana de oración, porque la oración venía de comunicación, Biblia y otro mensaje, digamos. No sé si se entiende Sí, el se punto. hacía muy diferente a lo que se hace ahora. El concepto cambió. Claro, porque antes, a ver, antes yo recuerdo, hacía una semana de oración con respecto a un determinado tema que necesitaba en la iglesia. Por ejemplo, no sé, cualquiera sea diezmo, mayordomía, en el tiempo, en tu tesoro y todo lo demás. Y vos orabas, después solo o con un hermano, orabas por esa necesidad, o cómo Dios puede ayudarte a mejorar eso, ser fiel, o qué sé. Te escucho, te escucho. Y después que vos terminabas eso, cantabas y nos íbamos, tranquilo, convencido de que ese tema nos ayuda a reflexionar sobre lo que Dios nos está pidiendo como ser fiel, Como mayordomo. como mayordomos, en todo lo que nos pedía. Hoy en día, por lo que he observado, viene una persona que te habla de cómo vos podés alcanzar una comunicación con Dios a través, por ejemplo, de una lectura de un texto bíblico, y vos podés meditar en ese texto, muchas veces siendo parte del texto. Es un método. Un método, claro, que eso se fue acrecentando con el tiempo y mejorando. ¿Viste? Y te dicen, por ejemplo, en el momento que están predicando, usted que allá tiene una carpita, un espacio, allá está el árbol, ¿viste? Que está destinado a una alfombrita donde usted podía orar y estar a solas con Dios. ¿Viste? Contemplación. Contemplaciones. ¿Entendés? Entonces, eso todo se está agregando, se fue agregando, y tú fuiste perdiendo lo otro. Entonces, vos te vas perfeccionando supuestamente espiritualmente, Claro. o como dice ahí, evolucionando. Digo yo. No, sí. Y terminás siendo una persona espiritualmente, está bien con Cristo, con Dios, como se dice. ¿Viste? Porque es una experiencia con Cristo. Yo necesito doctrina, por ejemplo. ¿Viste? Yo me siento bien. Fíjate, un anciano de iglesia me dice, dos ancianos, uno estaba ahí sentado al otro lado. Me dice, uno me dijo, la doctrina no quiere escuchar a la gente quiere escuchar a Cristo. Y vos tenés que explicar a Cristo lo que Él hace por vos, tu relación con un volumen. Y el otro me dijo, yo por ejemplo me levanto a la mañana temprano con mi esposa, leemos un texto de la Biblia, meditamos en el texto, nos metemos en el texto, nos imaginamos la situación, y ahí le vemos a Jesús moviéndose y a los discípulos, o la situación cuando... Misticismo. Bueno, todo eso. Totalmente. Y a eso te lleva. Entonces vos perdiste lo que es una semana de oración a lo que hoy de énfasis espiritual. Y qué rápido se hizo eso, porque Y cómo bueno, evolucionó en las personas hoy ese nuevo método.
que se incorporó a la iglesia, era más fácil y menos sentirse culpable. ¿Cómo que se llama el que sacó Bullón el nuevo libro? Las 40 madrugadas. Sí, pero como tiene un título especial. Pero, por ejemplo, todo es conductivo a través de un método. Y bueno, eso es lo que se ha perdido en la iglesia, no hace 5 días, más de 10 años, en mucho tiempo. Fue despacito. Yo siempre le decía a José, cuando vinieron los revives, chao. Sí. Porque te impusieron todo y vos nada. Yo los primeros revives que vi y que me espanté fue en Paraguay, donde empezaron a cantarse con golpeando las manos, haciendo ademanes acompañando la canción. Y después es lo que se predicaba. ¿Y cómo? Después se vino acá, Fíjate, con el año 2000. Fíjate cuántos años pasó. 15 años. entonces el énfasis espiritual cualquiera, el uno necesita potenciar que Su espiritualidad, claro. Como dice Eduardo, una cosa es explicar que la vida espiritual te va a hacer bien, encontrarte con Dios te va a hacer bien, experimentar tu cercanía con Dios te va a hacer bien. Todo es un énfasis en que la vida espiritual es buena, es saludable, es útil. La palabra útil sobre todo, o sea, te va a traer beneficios. Pero poco se habla de la perdición y condenación eterna y que necesita ser expiada. O sea, no es lo mismo enfatizar la necesidad de una vida espiritual que decís que sos culpable delante de la ley de Dios. Son dos mundos. Es que igual, yo te iba a decir, hoy en día con todo eso, la gente dijo, el otro día me decía José, mira, tanto hemos perdido nuestra identidad que para el adventismo antes era importante el santuario, el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque algo se estaba diciendo y que era el juicio. Nos sacaron eso y nos mandaron a la cruz. ¿Y qué te dice? Ya Jesús hizo la expiación por vos, perfecto, y todo, vos ya sos salvo si lo aceptas. Entonces la perfeccionaste espiritualmente, es una persona buena. No hace mal a nadie. No hace mal a nadie. Se lo dicen los púlpitos y en cada lección de escuela sabática vos ves eso. Y eso terminó, pero ahí perdimos nuestra identidad. Por eso en las nuevas generaciones, vos hablas sobre Daniel 8:14 y terminan cómo se come eso. Han perdido, los hermanos también, los hermanos más o menos antiguos tienen idea, pero han dejado de estudiar, de leer, se les va todo. Ya no entienden, no comprenden, no saben cómo enseñar. Pero bueno, es lo que dice. Y se va perdiendo de a poquito, incluso ahora el tema del pecado es increíble, ¿no? Sí. Bueno, y por esto, porque ¿cómo entendemos nosotros? Hoy ¿qué se plantea mucho hoy? Nunca vamos a ser perfectos. Sí. No te preocupes. El único perfecto fue Jesús. Él ya hizo todo por nosotros. Aceptarlo nomás y esperar que Él venga y te lleve. ¿Por qué tenemos que resaltar este concepto? Yo no sé si, no voy a leer de vuelta porque ya leímos, el espíritu de San Agustín, ¿qué le dijo a Kardec? Que en esta evolución espiritual, dice, la voluntad de Dios es que todo se vuelva uno. Claro. Sí. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre, dice Cristo. Uno con el universo. Y con el universo. Yo sé que leí muy rápido, pero también de lo que leí estaba diciendo que ese uno involucraba la naturaleza.
O sea, todo. Ahora, este concepto, pregunto, yo sé que ustedes van a tener la respuesta. ¿Ya se intentó ingresar en la iglesia? Se intentó. Ingresar y No, establecer este concepto en la iglesia. Bueno, voy a cambiar la pregunta entonces. ¿Cuándo fue el primer intento? Con la Juanita Manuela, pues. No, No, con el libro este. no, Con las creencias de... no. ¿Cuándo fue Usted el- tiene la respuesta. 2 segundos más piensa. Miren un poquito alejado y vuelve. Cambia la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que esto chocó contra la iglesia? Este concepto. Este concepto No, quedé. por primera Me vez empieza a venir cosas. intentó entrar en la iglesia nada más y nada menos con Keller. Keller. Claro, ¿Es con doble G? Sí, sí. Keller. Con Keller. el panteísmo. No. Sí. El panteísmo, el libro. Panteísmo adventista. Porque él era adventista. Y no solamente por eso, sino porque cuando él escribe su libro lo hace en base a la Biblia y al espíritu de profecía. Sí, sí. O sea, es un panteísmo adventista donde estaba buscando la cita, por eso estaba tardando, no lo encontré, perdón. Ahora lo vamos a buscar más tranquilo. Mensaje selecto. Pero la hermana White, capaz, es la cita que dice que ni siquiera Kellogg estaba comprendiendo que su doctrina anulaba la expiación. ¿Y Kellogg de qué hablaba? Kellogg hablaba de la evolución espiritual en Cristo. Ahora, ¿por qué dice la hermana White que el templo viviente y la doctrina que Kellogg estuvo propiciando por muchos años y mucha parte de la iglesia cayó? ¿Por qué dice que anulaba la expiación? Justamente dice porque en lugar de hablar Kellogg de pecado, Kellogg hablaba de evolución espiritual. Repetimos, ¿no? Entonces, el problema de Kellogg con su espiritismo moderno, con su posición panteísta, era que anulaba la expiación porque él hablaba de la evolución espiritual. ¿Por qué? Kellogg dice que hablaba de la evolución espiritual. Porque decía, Dios está en cada uno. Ahí está el panteísmo. Y si Dios está en cada uno, entonces la única situación que hay que lograr es que esa parte divina no quede oculta, sino que esté vivo, esté presente, esté totalmente atendido, si se quiere.
Entonces la pregunta a la que queremos llegar es, ¿qué pasa cuando estamos anulando la expiación? Nuestro problema es, de vuelta, volvemos al inicio, nuestro problema es con el pecado. ¿Y qué dice, qué dice la cita de la hermana Joy, que decía que la única definición es primera de Juan 3:4, ¿no? La que, texto muy conocido. Pero lo interesante es que dice que es única definición. Claro. No una de las tantas definiciones. Y si la única definición es el tema de la ley, entonces la expiación es por transgresión de la ley. ¿Y la expiación dónde se logra? En el santuario. En el santuario, en todo el santuario, ¿no es cierto? Entonces, miremoslo al revés. Toda la problemática termina enfrascado, o vamos a decir así, neurálgicamente, donde se concentra la batalla. En lo que estamos diciendo, en el santuario, ¿sí o no? Porque en el santuario se desarrolla la expiación, ¿o no? Sí. Bueno, en realidad no. Vamos a ver en el siguiente tema que ni siquiera ahí ni en el santuario, sino que nos adelantamos para el tema que viene. Hoy el mundo dice que la expiación no tiene nada que ver con el santuario. Ah, eso sí. Que la expiación se logró todo y plenamente En la cruz. en la cruz. O sea, chao santuario. Y eso lo decimos los adventistas. Y esto lo estamos predicando nosotros desde Desmond Ford, desde, ya vamos a ver, desde la década del 50. Y ya estamos envejecidos, ya con canas, desde la década del 50, como iglesia. Esto se va a editar, no no nuestras canas, sino. Ahora, ¿por qué en todo este proceso San Agustín le dice que todo tiende a ser uno? O sea, perdón, el espíritu que dice ser San Agustín. Claro. ¿Por qué todo tiene que tender a uno? Porque en definitiva, como Kellogg intentó decir, todo es uno y todo es divino. Kellogg llegó a decir, y acá viene el punto, ¿la naturaleza y el universo está adentro de Dios? No. ¿El universo está adentro de Dios? No, es creación. ¿O Dios está adentro del universo? O sea, de su propia creación. Sí. No. Bueno, yo no les quiero marear, pero estas son discusiones eternas que uno encuentra en toda la historia del cristianismo, eternas discusiones de esto que acabo de decir. No terminaríamos como que lo que encontré en la naturaleza. Pero básicamente para cortar por lo sano y no terminar haciendo discusiones vacías, el concepto que no hay que mezclar por ningún lado es que hay un creador y hay seres creados, punto. Creador y creación, punto. Sí. La hermana Joy sale al cruce de todo esto en su momento, ¿con qué libro? Si Kellogg, perdón, no me quiero ir de tema, pero cierro con esto nomás. Kellogg, ¿qué libro escribe? Algo que se llama Templo Viviente. A ver. Templo Viviente. Pensemos un segundo nomás. ¿Kellogg atacó un templo o no? Sí. ¿Qué templo? Según la hermana Joy. Templo de Dios. ¿Qué templo? El santuario. El santuario. ¿Por qué? Porque Kellogg lo estaba reemplazando con otro templo. Sí. ¿Cuál? El viviente. El de uno.
Uno mismo. El de uno. Como el- ¿Dónde está Dios según Dentro de uno. en el cuerpo. ¿dónde está Dios según la Biblia? En su Santuario. templo, en su santuario. Y según Kellogg, ¿dónde está Dios? En cada uno de nosotros. En mi santuario, que soy yo. En mi templo, que soy yo. Como dijo la serpiente, seréis como Dios. Exacto. Ahora se entiende, ¿no? Un templo por otro templo. Interesante, ¿no? Sí. ¿Y por qué decía viviente? Bueno, si uno lee el libro se da cuenta que dice viviente porque Kellogg decía que era una evolución constante de ese templo, Claro, nos desarrollamos día a día en relación a nuestro Dios. involucrando conceptos de medicina, por supuesto. Ahora, ¿por qué de medicina? Porque el pecado que provoca, por sobre todas las cosas, en el cuerpo, la degradación, por enfermedades o por lo que sea. Ahora, al cruce entonces la hermana fue, ¿cómo responde el espíritu de profecía al problema de Kellogg en su momento? 1902, ¿no? ¿De verdad? Sí. O 1901, nunca me acuerdo. Lo de Carlos 1901. ¿1901? ¿El libro es 1901? Sí, claro. Ahí ya me el libro. Bueno. Tarea para la casa. ¿Qué ponen 1901? 1901? No, la verdad que ¿En no. ese tiempo escribió el libro? Sí, ¿El templo del viento? sí. Ah, Estamos en la duda ahí. Sí. Entre 1901 y 1902, él fue en ese periodo. Y si no nos queremos quedar con la duda, un segundo nomás. No, ya lo mismo. Acá está el libro, ¿no? Pero Alfa y Omega. A ver. Acá está. No, es el libro. Gerald Harvey. John Harvey Kellogg. Ah, que vivo, nunca lo voy a encontrar porque tiene que ser en inglés. Ahí está. Perdón. Libro No existe en castellano por eso. Ah, ¿no? No. Mira vos. Acá está, ¿no? Fue el templo. Ahí está, 1903. 1903. Ese es el libro, Matilde. Yo creo que ya lo habíamos mostrado. Sí. 1903. Bueno, ¿Cómo responde la hermana Joy? Ante toda esta cuestión, ¿cómo responde? con otro libro. Con otro libro. ¿Cuál? Cristo en Cristo su en su santuario. santuario. No, ese libro no existe. ¿Cristo en su santuario? No existe ese libro. No, sí. De la hermana Joy, no. Elena y Juárez. Bueno, una Pero es compilación, no es libro. compilación. Ah, parece. ¿El deseo de toda gente? No. La hermana Joy responde a todo esto con ministerio de curación. Ah, no. Ah, ese libro lo tengo. Es hermoso ese libro, yo lo leía todo. Curación es casi una palabra que en español no Mitad cura y mitad acción. No es hermano. en realidad curación, o si queremos, sería salud. Porque habla todo de salud, del Ministerio Claro. de Curación. Ministerio de salud sería, Ministerio de Salud. del inglés, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el libro de Kellogg era de salud. Claro. Y uno lee el Ministerio de Curación y uno dice, bueno, voy a encontrar acerca de cómo prevenir el cáncer, cómo alimentarme mejor y demás, y todo eso. Pero el libro está yendo al corazón del problema de Kellogg, donde todo el Ministerio de Curación es para diferenciar entre creador y criatura y acerca de por qué la enfermedad surge y cuál es su remedio. En un contexto de expiación y de redención, a diferencia del libro de Kellogg. Bien. Todo esto
para entonces terminar viendo que cuál es el problema de los tres espíritus inmundos a manera de rana. Sí, pero digamos, ¿a dónde quieren llegar con su engaño? A ser uno solo. Sí, pero A una evolución espiritual, que seamos uno con Dios, el universo. okay, Que seamos Dios en uno. sí, ahora vamos a esto último que dijimos. El templo. ¿Cuál es el enemigo número uno de los tres espíritus inmundos a manera de rana? El catolicismo. El Cristo. Claro, sí, el Cristo. No, de los tres, del catolicismo, del mundo espiritista y del mundo evangélico, ¿con qué tropiezan? ¿Qué cosa no les gusta, digamos? La expiación de Cristo. Sí, la expiación bien entendida, Bien entendido. porque los tres hablan de expiación. Pero hablan erróneamente Entonces, de pecado. pero vamos a La ley. lo que estamos diciendo desde claro. La ley. El problema, ¿sí?, de los tres espíritus inmundos a manera rana es la ley. O vamos, mejor dicho, ¿qué ley? Los 10 mandamientos. La ley de Dios, ¿no es cierto? Sí. Porque esa ley dice qué es y qué no es pecado. Es transgresión de la ley de Dios. Y a consecuencia de eso viene la expiación. Pero esta expiación, ¿dónde se logra? Y ahí terminamos En la cruz. cerrando No, o sea, eso se logra en el santuario. la expiación. Santuario celestial. Está desarrollado en el santuario. Entonces, ¿será que esto que piensa el mundo espiritista es solamente del mundo espiritista? ¿O habrá alguna iglesia cristiana que piensa igual? Acá les muestro el libro del Mormón en la página 5. Déjenme leerle del diccionario que tiene hacia el final. Y ustedes me van a decir... Mire, ¿alguien tiene este libro? Mire, todo este es el libro del Mormón y todo esto es un diccionario temático. ¿Qué pasó? Debe tener la... En la página 5, hablando de Adán, ¿qué dice? De Adán y su caída, ¿no? Leo. Dice... Adán es padre y patriarca de la raza humana en la tierra. Su transgresión en el jardín del Edén hizo que cayera y se volviera mortal. Y entonces cierra. Un paso necesario para que la humanidad progresara sobre esta tierra. ¿Cómo? Dice que el pecado de Adán era o fue un paso necesario para el progreso del hombre. El mormonismo enseña que el pecado era algo necesario. Y entonces cierra. Por consiguiente, se debe honrar a Adán y a Eva por la función que desempeñaron, lo cual hizo posible nuestro progreso eterno. Señor de las alturas. Hay que agradecer a Adán y Eva que pecaron, porque gracias a que pecaron podemos progresar o evolucionar nuestra espiritualidad eternamente, perdón,
sería progreso del hombre a la eternidad, ¿sí? ¿Decimos bien o no? Dice, hay que agradecer, hay que honrar a Adán y Eva por la función que desempeñaron, lo cual hizo posible nuestro progreso eterno. Vamos a ponerlo como dice acá. Un paso necesario para el progreso eterno del hombre. El nuestro. ¿Acaso no decía eso Allan Kardec? ¿Sí o no? Sí. Él era el que decía que evolucionaba nuestra espiritualidad gracias a ese cometido, a ese pecado. ¿O quién era? ¿Cómo? Que el pecado, gracias a ese cometido, ese pecado, nosotros hoy evolucionamos espiritualmente, nos da la oportunidad de evolucionar espiritualmente. Sí. Kardec decía que todo es un proceso de dice que el espíritu de San Agustín le dijo que todo es un proceso de evolución espiritual. Sí. Es lo mismo sería, ¿no? Y remata el mormonismo diciendo Adán es el arcángel Miguel que vendrá nuevamente a la tierra. Encarnación, reencarnación. ¿Reencarnación? Reencarnación. ¿No decía Allan Kardec eso? ¿No decía el espiritismo moderno eso? Espiritismo. Fíjense lo que dice Qué bueno que pase esas. 2 de siempre me acuerdo Netflix, digo yo, no es Netflix. Capítulo 2, versículo 14. Nefi. 2 de Nefi, del libro del Mormón, capítulo 2, versículo 14. Al 29, es muy largo, pero vamos a leer una partecita nomás. Dice, es largo, yo tenía subrayada acá una parte, pero bueno, ya leímos, ya creo que es el alma, el que es peor de todos, alma 12:21. Pero se entendía la idea, ¿no? Sí. Que te iba a hacer un comentario, que la otra vez vi que, vaya a sumar, un mormón se volvió adventista. Digo yo, si hoy los adventistas están pensando, tiene esta misma idea, ¿quién no se vuelve adventista hoy? Porque no pierde su idea, Estamos su contando. concepto. Ya, yo hace muchos años escuchaba, cuando yo me iba a esperar colectivo, en la esquina había un anexo de la iglesia de Filadelfia pentecostal. Y yo le escuchaba al pastor de ahí hablar, y le escuchaba a un pastor adventista, no hay diferencia. Ninguna diferencia. ¿Viste? Entonces yo decía, dame cuenta. Estamos igualitos. Y muchos hermanos por ahí predican en el púlpito sacando de internet predicaciones de evangélicos. Sí. Y no le llaman cristocéntricos. ¿Vos miraste lo de la iglesia? ¿Que sube allá? No. Ahí te dije bien. ¿Subió ayer? Allí sube todo las predicaciones. Yo no me pasó. No, ella sube en YouTube. Yo no tengo su página, no tengo Debe ver que te... porque no sabo yo esas cosas. Yo no pude pasarme. ¿No pudió? Sí, hermana Quichito. No es como llegar, sino como... ¿Cuánto llegaste? No edites eso. Hermano, acá está. Puede prender su aire por ese carro. se nos fue a la hora, hermano.
Yo sé No que está Nefi, bueno, no corte ahora porque está yo sé que espectacular. Nefi y Alma son buenos. Mormón. Acá está. Ahí está. Leo un pedacito. Sí, En el versículo 21 de que de Nefi, el libro de Nefi, sería un asterisco, ¿no? Un asterisco. no, tiene el libro, capítulo, versículo, todo. Estos son como así San Pablo, Ezequiel. Fíjense, dice, todos los hombres, dice, Dios mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres, Adán y Eva. ¿De vuelta eso qué es? Leo de vuelta. Ese Dice, Dios mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres, Adán y Eva. y eso es lo que habla la Vulgata, de que habla de res, ¿cómo es que decía? Ese es Nefi. ¿Nefi cuánto? 2:21. Eso de los dos pecaron en Adán. Claro, exacto. Eso es que dice, Pero- la muerte se propagó Sí, a todos los hombres Sí. por todos los que pecaron. pero de vuelta al concepto. Estamos perdidos por el pecado de otro. Claro. De vuelta a la transmisión mística del pecado original de Adán y Eva, o de Adán. Acá encontré esta parte porque quiero cerrar el círculo con el tema de que el pecado es algo bueno. Versículo 22. Si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín del Edén. Hasta ahí estamos. ¿Sí o no? Está todo bien ahí. Pero dice, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas. ¿Y sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, para el mundo mormón hay un problema. ¿Habrían permanecido para siempre sin tener fin? Sí. Pero hay un problema. Versículo 23. Como consecuencia, no hubieran tenido hijos. ¿Cómo? Sí, dijo que se procreen, que se ¿Y multipliquen. qué dijo San Agustín? ¿Qué había dicho San Agustín? Que era Dentro del para matrimonio, tener ¿no? hijos nomás. No, decía algo más cruel, decía. Esa era la consecuencia. Isaac. No, se podía tener, no dijo que se podía tener hijos, La era cosa- solamente para tener hijos y nada más. Esa es la consecuencia que Eduardo comentó muy bien. El punto es que decía que el acto sexual per se era algo degradante y Degradante. sucio y pecaminoso. Sí, ese yo recuerdo, sí. Degradante, pecaminoso y sucio. Y por eso es que fuimos a Génesis y leímos que no, que Dios, Dijo que lejos se- de decir que la vida sexual es fruto de la transgresión, al todo lo contrario, era antes de la transgresión que tenía Dios en su voluntad que la vida sexual fuera una bendición, que él mismo lo creó. que Él mismo lo estableció y lo creó. Por eso también. Entonces, ¿qué dice el libro del Mormón? No es San Agustín. Lo mismo que San Agustín. Sí, lo mismo. Que solamente cuando vino la transgresión pudieron tener hijos. ¿Se entiende o no? Sigo. Por consiguiente, al no tener hijos, habrían permanecido en un estado de inocencia. ¿Cómo? O sea, la vida sexual es fruto de no tener inocencia. Pero él mezcla. No, porque dice que si vos tenés relaciones sexuales, Es producto del pecado, ese ¿no? es el producto del No pecado, producto de la voluntad de no Dios. Está en un estado de inocencia. Bueno, fíjate porque hay muchas personas del catolicismo que dicen que cuando
que el fruto no era un fruto. Tuvieron relación sexual y terminó su inocencia. Bueno, eso es esa idea que está absolutamente plantada en el común de la gente, viene de San Agustín. Y de este concepto, bueno, leo, dice, no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, y entonces dice, sin sentir gozo. Terrible lo que dice. Porque no conocían la miseria. Sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. ¿Cómo? Sin hacer lo bueno, A ver, porque no 2 conocen el pecado. de Nefi, capítulo 2, versículo 23. Dice que el pecado trae gozo, trae hijos, trae lo bueno, y entonces dice en el versículo 25, El problema, Carlos. El descanso. Adán cayó, por si tenemos duda, Adán cayó para que los hombres existiesen. De vuelta. Otra vez. Adán cayó para que los hombres existiesen y existiesen los hombres para que tengan gozo, o sea, y el mes es el 25, y remata con la segunda venida. ¿Quieren el evangelio completo del mormonismo? Versículo 26, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. O sea, básicamente, el pecado finalmente es el medio para traer redención. Pero ya es interesante, porque fíjate, si el pecado trae gozo, dice, trae hijo, pero trae lo bueno, pero si gozo hijo era pecado, era terrible. Bueno, perdón, ahí me falta una parte. Bueno. ¿Por qué dice? Porque esto, perdón, ahí vamos. Esto es miseria. Y ahí viene. La miseria es el medio para traer lo bueno. El sufrimiento que trae el pecado es lo que va a traer lo bueno y la redención. O sea, la miseria trae redención. Sería lo bueno sería, la miseria sería el medio de la evolución espiritual, ¿no? La miseria, pecado, los sufrimientos, no es un problema. Es un medio. Es un medio para traer evolución y redención. Entonces, de vuelta, ¿qué falta en todo este cuadro? El verdadero concepto de expiación. La ley.
Te hablan de todos los conceptos. Uno lee el libro en Monte, te dice expiación, te dice Cristo, te dice santuario, te dice todo, Te habla de la ley. pero el modo en que está expresado es el punto. A ver, cuando Jesús dijo, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Todos decían, el Hijo del Hombre es. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿En quién es? Porque todos hablaban del Hijo del Hombre, todos hablamos de expiación, todos hablamos de miseria, todos hablamos de santuario, todos hablamos de pecado, pero ¿bajo qué concepto? Todos decimos que Cristo se hizo hombre en la iglesia adventista hoy, pero ¿qué clase de hombre fue? ¿Con qué naturaleza? ¿Con qué naturaleza? Todos entendemos que tenemos que ser salvos, pero ¿cómo? El punto no está en el título, sino en el cómo. Claro, porque fíjate, si él hubiera venido con pecado del pecado provocado por Adán, él no podía haber hecho la expiación de morir en la cruz, porque iba a ser imperfecto. En Correcto, cambio vino exacto. con la ley, vino con la naturaleza caída, pero sin pecado. Porque el pecado lo iba a cometer es por decisión, ¿o no? Exacto. Pero según el mundo católico y tiene todo al el revés, resto dice es al que revés. él no necesitaba ser liberado de ser resguardado de pecar por decisión, sino que dice el mundo católico, espiritista y protestante evangélico de hoy que Jesús necesitó ser liberado del pecado de nacimiento. Sí, mira, qué cosa que no sabemos, ¿no? Ahora, déjenme cerrar nomás, ir rápido hacia el cierre y cortamos el tema. ¿Qué piensa el mundo judío sobre todo esto? Como puede ser mucho, acá hay un videito cortito que dura, no sé, 50 segundos o un minuto, y entre tantos miles de judíos que hay, el punto sigue siendo el mismo. Van a escuchar que habla muy raro porque tiene 20 palabras en hebreo, pero al final se entiende que vuelve y usted me va a decir si repasa o no, si plantea o no esto. La Gemara de Masechet Berajot dice: "Isurim marikim avodotav shel Adam". Los sufrimientos tienen como parte de su objetivo eliminar la cuota de pecados que uno tiene. Una manera de expiar. Alguien tiene 100 pecados. Esos pecados pues, le van a generar arriba problemas. Cuando llega el momento de rendir cuentas, no le conviene tenerlos ahí. Son cosas no buenas para él. Entonces, lo que dice la Gemara, cada sufrimiento que uno tiene aquí en el mundo, le descuentan pecados. Y entonces, viéndolo desde ese enfoque, sí podría uno llegar a decir, pues, no está tan mal. Como dice Yehuda, hasta tal vez convendría sufrir. Usted dice así, la Gemara de Masechet Berajot dice: "Isurim marikim avodotav shel Adam". Los sufrimientos tienen como parte de su objetivo eliminar la cuota de pecados que uno tiene. Tal cual. Pregunta, ¿es lo mismo o no? Sí, para mí lo mismo. Para el mundo judío, la miseria trae redención. Bueno, estos son cabalistas, no me sorprende. Totalmente. No me sorprende para nada de que estén pensando, todos tienen el mismo cruz. La mente de un judío piensa así. No piensa de la Estos mente. son espiritistas, son cabalistas, todos piensan todo igual. Ahora que sí. Y todo cuya raíz nace en Agustín. Claro. Que Agustín no hace. Lo fueron Él no perfeccionando. inventa. De paso, San Agustín, Agustín no inventa nada. ¿Qué hace él? Él sintetiza con el Evangelio el paganismo de toda la vida. Claro. ¿San Agustín era católico? Sí. Ah. Y Lutero era de la orden de San Agustín. Pero él, Lutero creía todo esto que estamos viendo estaba en el corazón, en el cuerpo y en la mente y en el espíritu de Lutero. Y de esto sale Lutero. claro, porque veía, sí,
pero nosotros agarramos y nosotros Lutero volvemos. y ahora nosotros agarramos esto y decimos, no, hermano Lutero, salga de ahí, volvemos a el espíritu de Agustín. Ahí nacen las indulgencias, ¿no? La indulgencia que nace justamente por lo que decía de la vale, creo yo. Eso no es sinvergüenza, pero la filosofía. Claro, pero era esta filosofía que tenían y la hacían creer a la gente. Era de traer expiación de esa manera, claro que sí. Porque esa es y entonces ahí descubre Lutero que no era por medio de eso. Claro, Era Lutero, solamente por Lutero explota porque explota contra todo esto. Claro. Ahora, ¿vieron que dijimos que dijo el espíritu de Agustín para que todos seamos uno? Ahora pregunto, mormonismo, mundo judío, todo lo que vimos, ¿acaso no está todos yendo o casi vemos que ya está dibujado, planteado todo a ese uno, todos creemos una sola cosa? En este sentido. Sí. Todos estamos de acuerdo que la ley de Dios nos molesta tanto y por eso redefinimos lo que es el pecado. Y a partir de ahí reordenamos, redefinimos todo. Cerramos con esta cita de la hermana Fay y oramos para terminar este tema y hacer 5 minutos y arrancar el otro tema. Sí. Esta cita le va a gustar muchísimo, después se las paso. Fíjense ahí abajo, la Y y la I es, la Y es de John, joven, la I de instructor, o sea, es una pequeña revista adventista, ¿no? Para los jóvenes adventistas, muy interesante, el joven instructor. O el instructor, perdón. El instructor del joven. ¿Quién es el instructor? Jesús. ¿Y quién es el joven? El joven adventista. Entonces no es el instructor joven, sino el instructor para el joven, digamos. Y dice la cita. A ver, esta es la posición adventista revelada por Dios y pensemos si tiene, ustedes me van a decir, para cerrar, si coincide o no con la Biblia Andrews. ¿Quién quiere leer? Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque al hacer eso, podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. Muy interesante, pero yo traje esta cita para recalcar esto. La naturaleza que tomó Cristo, cerramos, porque ese era nuestro segundo tema, la naturaleza humana que tomó Cristo fue la naturaleza caída, la naturaleza degradada y la naturaleza humana contaminada por el pecado. Cristo asume la naturaleza humana contaminada por el pecado. ¿Cómo? Esto te agarra cualquiera de lo que leímos y te pega un tiro en la cabeza o se pega un tiro en la cabeza. Cristo dice, tomó la naturaleza caída y contaminada por el pecado. Esa es la naturaleza humana que asumió Cristo, una naturaleza contaminada por el pecado. ¿Y cómo es posible que entonces Cristo sea sin pecado? Porque justamente la naturaleza caída
no tiene absolutamente Nada nada que que ver. ver con el acto de pecar. Totalmente. Totalmente. Esta naturaleza que asume Cristo y explicada acá en esta cita del Espíritu y Profecía, pregunta, va en absoluta en absoluta contramano, contrariedad con lo que leímos de la Biblia antes y todo lo que leímos, Sí. o es lo mismo, No, No. o va de choque frontal. no, de choque. no hagan 2 camiones de frente. Sí. ¿Y qué hacemos? Y bueno, No quedamos con esta, con ese concepto. Lo que sea. Pero tu pastor tiene esto el sábado a la mañana Como en que el púlpito. sea. Tiene BI, tiene todo. No, tiene esta. pues, Sí, tiene ese, tiene sí. esta. Claro. sí, todos usan eso. Y te predican desde el púlpito. Y por más que no tengan esta, No me matan Ya ninguna viene moneda. adoctrinado. tiene esta enseñanza. Ya viene adoctrinado. ¿Y entonces? La Entonces, siguiente cita que viene lo vamos a dejar para el otro tema. Entonces hay que moverse y empezar a enseñar esta naturaleza, la verdadera. Pero no sé, a mí me gustó esta cita porque dice, asumió la naturaleza contaminada por el pecado. Caída y contaminada. Significa que yo puedo nacer con una naturaleza contaminada por el pecado, pero no por eso soy pecador. Exactamente. Y hasta la cita acá.